porque empezamos tema. Empezamos un recorrido que yo espero va a ser muy agradable y muy enriquecedor en relación al Medio Oriente. Vamos a empezar por el Líbano. Justamente para corrernos sobre la frontera norte de Israel, porque como acabamos de salir de allá, más o menos, entonces para que hacia el final del recorrido volvamos a mirar cómo está y a tomarle el pulso a ese conflicto. Les había dicho que quería y quiero que este curso no se nos vuelva un curso de guerra, 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 conflicto, 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 y poder también como darles gusto a todas, a las que quieren una historia más antigua, otras quieren una historia más contemporánea, y también porque cuando uno ve la perspectiva histórica de los países, tiene la posibilidad de ponderar y valorar lo que está realmente en juego, lo que ha estado en juego. Voy a empezar hablando mínimamente de la geografía libanesa, o sea, una cosa, ¿sí? Las tierras semidesérticas de Siria, esta parte. Acuérdense, aquí es así, en esta parte está Siria. Y tenemos entonces que el Líbano es un territorio que se caracteriza, entre otras cosas, por ser un espacio sumamente bello. Y tengo que hacer un juego porque si no, no se me van a mover las diapositivas. Mm, y me acabo de acordar, así que yo pido disculpas por anticipado, pero aquí debería ya estar. Me haces el favor, mi Ofe, me dices si se van a mover o no, si se te mueven o no estas diapositivas, porque eso no Sí, me está pasando el otro lugar de presentación. Ya ahora sí, ya ahora ya lo soluciono con este lugar. Bueno, pues es perfecto. un lugar absolutamente bello, con unas condiciones de excepción, empezando por la geografía, ¿sí? En el Líbano va a pasar lo mismo que con Israel, estamos en un espacio tricontinental. Es decir, el Medio Oriente es tan conflictivo, tan difícil, digamos, tan complejo, porque es un punto de conexión entre los tres grandes continentes, Europa, Asia y África. Es una puerta de entrada al Asia y es un sitio que por su condición costera va a adaptarse muy bien a los procesos de desarrollo marítimos. Nosotros tenemos entonces que está al norte y al este conectado con Siria, por eso todo lo que pasa en Siria repercute en el Líbano y por eso también muchas de las cosas que pasan en el Líbano repercuten en Siria. Y al sur con Israel. Vamos a ver que la relación entre Israel y el Líbano históricamente ha sido una relación muy amplia, muy larga, muy importante, muy significativa. El relieve del Líbano tiene una característica y es que está muy determinado por el mar, por un lado, y por las montañas, por el otro. Y esto hace que se llegue a una división del territorio a nivel geográfico en cuatro grandes sectores. El sector de la costa, que es donde están los grandes núcleos urbanos y es donde nace la civilización fenicia, donde se desarrolla el principio del Líbano, y la región de la cordillera del Líbano, que es una cordillera que evidentemente no es tan alta como las nuestras, pero sí es un accidente geográfico muy marcante y tiene la característica de ser muy fracturada, ¿no? De tener mucho ese tipo de relación. Además de la franja costera y
de la zona cordillerana tenemos el valle de Al-Bika, que es la zona del Líbano donde se va a poder desarrollar más la agricultura extensiva. Y finalmente, otra cordillera, que es la cordillera del Antilíbano, que es el límite natural con Siria, es una cordillera muy extendida, no es demasiado alta. Ustedes me dicen, pero tiene picos nevados, pero acordémonos que ahí también va a afectar mucho la parte latitudinal, ¿no? Pero aquí tenemos que este es el pico más alto que tiene 3.888 metros. Y esta zona tiene además una condición y es que hay muchas rocas. Esas rocas eh, tienen la posibilidad de expulsar agua. O sea que el Líbano es un oasis en el Medio Oriente. Es uno de los territorios más, con tierras más enriquecidas y con unas condiciones, digamos, paisajísticas más hermosas. Y también tiene la capacidad de dar lugar a cultivos de altitud, gracias, entre otras cosas, a la presencia de las cascadas. Bien, sabemos que los primeros habitantes del Líbano estuvieron volcados sobre todo en la zona de la costa. La costa fue la zona más importante. Fueron pueblos del mar, son los famosos fenicios. Y la presencia de las cordilleras y la fragmentación del relieve llevó también a que estos pueblos no se unificaran. Los fenicios, al igual que los griegos, no dieron espacio a un estado unificado, sino a una serie o a un conglomerado de ciudades-estado. Bien, en cuanto a los recursos, el Líbano es muy rico en recursos naturales. En primer lugar, el agua, que en el Medio Oriente ustedes ya saben lo que representa y significa, y en todo el mundo, la madera, mucha tierra cultivable, piedra caliza, mineral de hierro, sal, lignito, arena y tuvieron los maravillosos bosques de cedro, de los famosos cedros del Líbano. ¿M? Una de las maderas más finas que se pueden llegar a conseguir. Y en la llanura de la costa, entonces vamos a encontrar muchos metales preciosos. También vamos a encontrar llanuras aptas para el cultivo de la vid y del olivo. ¿A quiénes le debemos el vino? Al Líbano. El vino, el cultivo de la vid viene del Medio Oriente. Del Medio Oriente pasa a Grecia, de Grecia va pasando hacia Europa y se va extendiendo hasta llegar a Roma y demás. De aquí viene. Y ya ascendiendo las montañas, pues se llega a los cedros que son unos árboles, como vemos, de una gran altitud, llegan hasta 40 metros de altura y se constituyen en sagrados. Pero lo más maravilloso de estos cedros es que vienen con el impermeabilizante de la madera incluido, porque la piña hembra del cedro da una resina y esa resina impermeabiliza la madera, lo que le da pues una resistencia superior. Y esa es la piña macho. La piña macho, esta es la hembra y este es el macho. No en el cedro, no, pues también ya se había que comérselo, pues también, ya era bastante con el hecho de que fueran tan altos, tan grandes, no, no, nada de eso, miren el paisaje. Bueno.
Llegamos a mis queridos, los fenicios. El pueblo fenicio es uno de los pueblos más admirados y más admirables de la antigüedad. Constituyen en sí mismo algo como, yo no sé si a ustedes les pasó en el colegio, a mí me pasó, un poco paradigmático, porque es que te dicen los fenicios, los grandes navegantes, y ya, como que no te cuentan mucho de los fenicios, como que no hubiera mucho que decir. Bueno, nosotros hoy vamos a ver que sí hay bastante que decir. Lo primero que tenemos que decir es que el pueblo fenicio son los propios cananeos de la Biblia, ¿sí? Realmente ellos se autoconciben a sí mismos como cananeos. El nombre fenicio le fue adjudicado ¿por quién? Pues por los griegos, que los griegos a todo le tuvieron que dar nombre y seña. Bien, los griegos los llamaban los rojos o los púrpuras. La razón, lo vamos a ver ahora, es que los fenicios tuvieron entre sus productos de comercio uno que fue único y fue la púrpura de Tiro. Y parece ser que nuestros queridos fenicios se anticiparon a los punk y a todos los de hoy y se pintaban el pelo con ese tinte púrpura. También se vestían muchos de púrpura y esto hizo que los griegos acabaran por darles el nombre de el tinte. Y de allí, digamos, entonces surge la denominación de fenicios, ¿sí? Los rojos, los púrpuras. Bien, estos cananeos estaban en toda la franja de la costa que iba desde Dor, que es el actual Israel, ¿sí? En el actual Israel, hasta los arados de Arwat, que es la actual Siria, entre el siglo XIII antes de Cristo y la conquista musulmana. La historia fenicia es una historia muy, muy antigua, porque como hemos visto, estaban en un nicho ecológico sumamente agradable, explotable, es decir, muy halagüeño para la ubicación humana. Bien, como les decía, bien, el término, ya no me voy a quedar mucho en la relación de el término, pero sí sabemos que con el paso del tiempo, ¿sí? Terminó dándose este nombre, quizás también aludido en otra variante al término de put, que sería el que llevó a los latinos o romanos a hablar no de Fenicio, sino de Punicia, ¿sí? No de Fenicia, sino de Punicia. Esto nos permite entender lo de las guerras púnicas, que son las guerras entre Roma y Cartago. Cartago será la última gran colonia fenicia, ya está supuesta en las costas del África y con una capacidad de crear un verdadero imperio comercial que es el que va a reñir con Roma. Bien, de todos decidí este pedazo sí que me generó dolor de cabeza. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo adelante, lo pongo atrás? Pero dije, no, lo voy a poner adelante porque es algo muy importante en relación con los fenicios y porque nos da como contexto. Bien, la púrpura de Tiro fue quizás uno de los productos top de los fenicios. Los fenicios tuvieron dos productos top. No dos, tuvieron como tres o cuatro, a decir verdad. Uno fue la madera de los cedros, el otro fue la púrpura de Tiro y el otro fueron los pergaminos, ¿sí? Que ellos traían desde Egipto y que le dieron origen al nombre de una de sus grandes ciudades, Biblos, ¿sí? Bien, el tinte de púrpura se obtiene de la glándula hipobranquial del caracol marino llamado murex, un caracol muy abundante en las aguas costeras del mar Mediterráneo, pero que actualmente está casi que extinto debido a la sobreexplotación que de él se llegó a hacer. Parece ser, ese es el caracolcito.
¿sí? Parece ser que los fenicios ya habían descubierto esta propiedad y este tinte para el año de 1750 antes de Cristo. Y em, el- esta explotación estuvo situada por un lado en Tiro y por el otro lado en Mogador, en Marruecos. O sea, obviamente no era que solo el caracolcito existiera en Tiro. Bien, los fenicios llegaron en la antigüedad a establecer un verdadero control monopólico sobre la explotación de este caracol. La púrpura era algo, va a ser un producto sumamente deseado, profundamente escaso, absolutamente costoso, debido, entre otras cosas, a que para obtenerla se requería una gran cantidad de mano de obra, porque, entre otras cosas, el caracolito era muy pequeño, no era una cosa muy grande, así que obtener una onza de púrpura era algo verdaderamente caro. Y esto llevó a que muy rápidamente las élites de las distintas sociedades antiguas asimilaran el púrpura o la púrpura como una característica de realeza o de nobleza. Y esto se revitalizó y se volvió sumamente importante, especialmente entre los romanos. Mire, el caracol tiene 2 centímetros. Es chirriquitico. Es chirriquitico. Luego vamos a ver cómo se obtuvo y cómo fue el encuentro. Esta fue otra parte que me dio dolor de cabeza, pero dije, bueno, la voy a hacer como mejor pueda hacerla y es que hay dos manejos de historia. Yo les acabo de decir, hablar de la historia de los fenicios supone la misma complejidad de hablar de la historia de los griegos. Cuando dice vamos a hablar de la historia de los griegos, hay una historia general, pero la historia real es una historia particular. Porque no es lo mismo la historia de Atenas que la de Esparta, bueno, aquí no es lo mismo la historia de Tiro, de Sidón o de Biblos. Yo voy a hablar de la historia general y luego la voy a aterrizar en las tres ciudades-estado, porque cada una de ellas tuvo su propio derivado. Y después de eso voy a hablar de las características generales de cómo era la economía, de cómo era el comercio, de cómo era la política, etcétera. Bien, de los fenicios sabemos por primera vez gracias a las narraciones que se hacen de las conquistas de Tutmosis III, el Grande, entre 1479 y 1425 a.C. Referenciémoslo. Tutmosis III es el famoso hijastro de Hatshepsut. Es un hombre que se tuvo que pasar en la trastienda del poder más o menos 20 años, mientras su madrastra iba, venía, hacía y deshacía, pero que ya con ella empezó un proceso importante de exploración de los alrededores, entre ellos el famoso país de Punt. Y ya para el momento en que asume el trono de Egipto, Tutmosis es un militar exitosísimo, absolutamente exitoso. Y al parecer, entre los paseitos que se dio, estuvo uno por toda esta franja del Oriente Medio, situándose especialmente en los lugares propios de los asentamientos fenicios. A estos pueblos los egipcios los llamaron también Fenecu, que eran carpinteros. Y ya para este momento los egipcios hicieron un recuento de las ciudades más importantes de los fenicios, que eran Biblos, Arwat, Ulasa, y hablaban de ellas por la trascendencia que tenían los vínculos comerciales que estos pueblos establecían a través de los ríos más importantes. El Orontes, que está aquí, ¿sí? Que es un río bastante largo. Y además el río Nac al-Kabir, eh, que ese sí lo tengo que mirar por aquí, pero no me voy a quedar buscando el Nar al-Kabir porque no lo veo en este instante. Es decir, lo que nos muestra sí es que eran dos
eran unos pueblos muy activos, muy dinámicos y unos pueblos especialmente muy determinados al comercio. Estas ciudades fenicias le significaban a Egipto el aprovisionamiento de recursos muy valiosos, como venían a ser la madera de cedros del Líbano y especialmente algunos recursos de oro y de plata. Sabemos que nuestros queridos egipcios, antes que construir en piedra, cosa que hicieron para la posteridad y para sus dioses, construyeron sus propios palacios y sus propios espacios habitacionales en madera, fundamentalmente. Y eso tiene toda la razón de ser, porque es mucho mejor construir para vivir uno en una casa de madera que en una casa de piedra. La piedra es un material con una muy difícil valoración térmica. Entonces, en cambio, la madera es algo además mucho más maleable, ¿no? Después de eh, tener a Tutmosis III, tenemos que el faraón Tutmosis IV va a visitar la ciudad de Sidón. Sidón es la primera ciudad fenicia en desarrollarse. Sidón es digamos, como la más grande de las ciudades fenicias en la antigüedad. Y allí en Sidón, el faraón organiza la compra de madera del Líbano. Em, También en ese momento, algunos arqueólogos hablan de que se pudo haber realizado una migración mayoritaria que pudo haber generado el quiebre o la desaparición de ciertas organizaciones fenicias en la región de Dilmun. Pero muchos otros arqueólogos dicen que no están de acuerdo con la hipótesis de la migración, porque lo que encuentran es que el territorio fenicio fue un territorio que se caracterizó por la continuidad, una continuidad social, una continuidad cultural, y esa continuidad es la que permite afirmar que incluso que los actuales libaneses tienen la característica de descender de los primeros pobladores. Bien, a mediados del siglo XIV antes de Cristo, ya las ciudades-estados de los fenicios se consideran ciudades favorecidas por los egipcios. Esto quiere decir que tienen acuerdo comercial. Tal cual en el mundo contemporáneo tienen privilegios de compra, de venta y sobre todo de tocar los puertos. Pueden comerciar con los puertos egipcios con el beneplácito del faraón. Esto nos muestra que para los egipcios los recursos desarrollados en los territorios fenicios eran recursos importantes, especialmente los que se daban en Tiro, Sidón y Beirut y Biblos, ¿no? Bien, eh, para los egipcios la más importante de estas ciudades fenicias era Biblos, lo que nos deja entender también que para ese momento todavía el púrpura no estaba totalmente desarrollado, ¿sí? Y digamos, el nombre de Biblos o la relación con Biblos va a estar muy vinculada con la exportación de los papiros. Los de Biblos tenían carta blanca por parte de los egipcios para la compra y la venta de papiro. Los griegos le dieron al papiro el nombre de la ciudad de Biblos, es decir, y por eso después la Biblia va a tener ese nombre. Eso lo vamos a ver nosotros ahora. Bien, sabemos que en Biblos se producía trabajo del bronce y que los de Biblos manejaban las rutas comerciales para obtener estaño y lapislázuli que venía de Afganistán. Y sabemos que los egipcios amaban el lapislázuli, del cual obtenían ese pigmento azul
tan usado en sus joyas, en su arte, en todo. Bien, Sidón y Tiro también fueron ciudades importantes a los ojos de los egipcios y digamos que los egipcios tuvieron que ver en generar ciertos roces o tensiones entre las ciudades fenicias en términos de la competencia comercial, ¿sí? Y vamos a ver que posteriormente con Egipto, pues tiene una serie de circunstancias muy dramáticas. Los faraones egipcios que han tenido una salida relativamente muy consolidada sobre el Medio Oriente, van a, a empezar a experimentar problemas en el interior y van a perder el control de las tierras medioorientales y esto va a llevar, ¿sí? A que todas las posesiones que habían tenido los egipcios en las líneas costeras, desde Ugarit en el norte de Siria hasta Biblos cerca del centro del Líbano, se van a perder, ¿sí? Esto lo conocemos, entre otras cosas, por las famosas cartas de Amarna, un registro historiográfico que nos cuenta qué pasó desde la visión egipcia y nos cuentan que entre el 1350 y el 1300 otro pueblo llamado Amorreo y el pueblo de los hititas llegaron sobre las ciudades fenicias que eran tan ricas y las conquistaron. Los hititas son un imperio gigantesco. Van a ser un imperio competidor de los egipcios y se las van a poder a los egipcios. Los hititas se van a expandir desde los territorios turcos hacia la franja del Medio Oriente. Y ellos, esto, digamos, esa expansión va a implicar que las poblaciones fenicias sufran, pues, estas otras influencias. Sin embargo, entre el 1200 y el 1150, tanto va a haber un colapso de lo que es la edad de bronce tardía, que va a debilitar tanto a los egipcios como a los hititas. ¿Qué está pasando allí? Lo que siempre está pasando en la historia. Los seres humanos se mueven, el clima cambia, los recursos cambian, hay crisis dinásticas. No siempre el sucesor tiene la capacidad de sostener lo que el antecesor había logrado. Hay fisuras en el poder. Hay toda una serie de elementos que se van moviendo y que van a llevar a este necesario impasse. Los fenicios, sin embargo, son un pueblo hecho para la supervivencia. La prueba es el Líbano todavía hoy. A pesar de todo, el Líbano sigue existiendo, sigue viviendo, sigue luchando, sigue resistiendo. Y los fenicios eran pueblos del mar. Cuando uno es un pueblo del mar, tiene una salida al mar. Así de sencillo que le permite sobrevivir porque no está condicionado a las relaciones terrestres. Puede amplificar el marco de relacionamiento. Y además, como buenos comerciantes, pues lo que te hace un buen comerciante que es la capacidad de regatear, la capacidad de ofrecer posibilidades distintas, tu propia eliminación. Y esto hace que hacia el 1230 las ciudades de Tiro, Sidón, Biblos puedan no solamente seguir existiendo, sino mantenerse como ciudades-estado independientes y además como ciudades con gran prosperidad económica. Luego viene en ese momento lo que se llamará o lo que será el periodo del Renacimiento fenicio. Ese periodo va desde los fines del siglo XI en adelante y se da a partir de la alianza entre los fenicios, especialmente de Tiro, con Israel. O sea, se da una articulación muy importante que les da a los fenicios y al reino de Israel la posibilidad de controlar todo el status quo del medio de la región del Levante.
Y ahora, sí, ahora ellos no solamente tienen un desarrollo comercial espectacular, sino que han generado la posibilidad de crear colonias. Las colonias fenicias se parecen mucho a las colonias griegas. Son enclaves expansivos, es decir, son ciudades hermanas de las que le dan origen, que se articulan con ellas para comerciar o intercambiar productos que se sabe son importantes y amplificar. O sea, la expansión fenicia fue fundamentalmente una expansión económica. Ellos fueron mirando dónde se iban ubicando para mejorar su condición. Yo en parte pienso en los fenicios, en una cosa muy loca, es parecida a la forma en que se expanden después los holandeses. ¿Sí? No es una expansión como la que quiere hacer Francia o como la que hacen otros imperios, compacta, sino estratégica. Bien, en este momento las ciudades van a ser Tiro, Sidón, Biblos, Ardaus, Beirut y Trípoli. Y estas ciudades van a llenar los vacíos que habían quedado en los nichos de oportunidad, lo que ya nos va mostrando desde la época de los fenicios una resiliencia inmensa. Bien, ya para este momento, ¿sí? Los fenicios se mueven con una gran agilidad entre Egipto y Mesopotamia, pero también van englobando otros espacios, otros territorios. Nos acercamos al siglo X antes de Cristo. Y aquí vamos saliendo de la gloriosa edad de bronce hacia la edad de hierro, ¿sí? Y vamos a tener que estas comunidades de la edad de bronce son dinámicas, activas, muy ricas, muy ágiles, con un desarrollo de mercado importantísimo. Y el desarrollo de mercado es algo que a lo que no siempre le damos la suficiente valoración, porque es que para los seres humanos esto supone un desarrollo intelectual muy alto, porque yo tengo que crear las condiciones por las cuales el intercambio sea positivo para ambos. Y no puedo irme con la idea de que siempre voy a ganar en todo. O sea, yo sé que hay productos en los que yo gano, que son los que yo vendo, y hay productos en los que gana el otro, que son los que yo compro, y tengo que articular la relación para poderla mantener. Bien, los fenicios van hasta ahorita muy bien, crean colonias en Chipre, Cerdeña, las Islas Baleares, Sicilia y Malta, también en el norte de África y en la península ibérica. Gran cantidad de ciudades ibéricas como Gades son de origen fenicio. Bien, para este momento, los fenicios nos muestran que tienen un manejo de plata. Esta plata ellos la alteran con plomo, ¿sí? Y también nos muestra que esta plata fenicia alterada con plomo tiene su origen en Cerdeña y en España, lo que ha permitido a los arqueólogos establecer el margen de la relación que se había dado entre los fenicios y estos territorios. La edad de hierro tardía fue un tiempo muy duro. Es un tiempo de movimientos humanos, tanto así que eso se va a denominar la edad oscura. Es la edad en que aparecen los poemas homéricos. Es un momento bastante complicado, pero los fenicios logran sobrevivir y sobrevivir con su esquema de vida. Eso que estamos viendo es un casco de barco fenicio, ¿sí? Y vamos a tener que lo hacen porque tienen una industria naviera impactante. Los barcos de los fenicios son barcos sólidos, ágiles, muy rápidos. Ellos son los grandes navegantes.
Antes que grandes comerciantes, son grandes navegantes. Y van a tener este dominio cultural entre el 750 y el 650 antes de Cristo. Y vamos a ver que los fenicios tendrán entonces en este momento un impacto decisivo sobre la formación de los griegos, ¿sí? Sobre las convenciones culturales y artísticas de los griegos, ¿sí? El sentido de la estética y muchos de las elaboraciones. Y ya para este momento tienen un manejo textil precioso, usan la púrpura de Tiro y ya en este momento Homero hace referencia a la calidad de la ropa y de las armas y del metal fenicios en la Ilíada. Vamos a parar 2 minutos para que descansemos. Parece mentira, pero vamos a descansar. No, no, pues no está nada mal, pero pues para que tomemos un tinto y demás. Y ya sé